Muy bien, Hechos capítulo 10. Hemos estado, ¿verdad?, en esta serie de enseñanzas a través del libro de los Hechos, el camino, ¿verdad?, que nos muestra la iglesia temprana, la iglesia primera, los primeros que aceptaron, ¿verdad?, al Señor Jesús como aquella guía, como aquel único Dios. Y hemos aprendido, hermanos, tantas cosas que o no sabemos o hacemos mal, o sabiendo, hermanos, las hacemos como mejor nos parece. Y en Cristo no se puede así. En la palabra, ¿verdad?, debemos de tomarla y tener la humildad de decirle: Señor, perdóname, lo creía mal, lo entendía mal o no lo sabía, y ayúdame, perdón, ayúdame a poder, ¿verdad?, seguir ese camino. Y el día de hoy, hermanos, eso es un pasaje, ¿verdad?, que yo creo conocemos o hemos escuchado hablar mucho de esta historia, y es muy práctico el día de hoy. Si le quieres poner un tema a la enseñanza, puede ser salvación para todos, ¿verdad? Y Lucas, el escritor del libro de los Hechos, en el capítulo 10, voy a leer algunos versos, voy a ir parando en algunos y explicando, pero dice así: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Nota las características de Cornelio, hermanos. Temeroso, un hombre devoto a Dios. Devoto quiere decir que tenía una vida devocional, o sea que cada día él tomaba tiempo para buscar a Dios, ¿verdad?, en oración, en palabra. También dice que daba generosamente a los pobres, o sea, tenía amor y compasión hacia los demás. Dice: una tarde como a las 3 tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Quién eres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones. Y nota lo siguiente: y donativos a los pobres como una ofrenda. Aquí es donde empieza a enseñarnos la escritura, hermanos. Y yo les he dicho muchas veces, la oración es el principio de toda la vida espiritual, de todas las cosas. Pero no basta con orar. Tienes que actuar. Tienes que vivir. El Señor dice: el que creyere, el que oye mi palabra y la hace, le voy a considerar un hombre sabio. No solamente el que oye mi palabra, sino el que la oye y la hace. El que se levanta y me busca, aquel que de todo corazón está, ¿verdad?, tratando de servir, de seguir al Señor. Aquí Cornelio oraba, pero Dios le dijo al ángel: dile a Cornelio que he escuchado sus oraciones y también he visto y acepto los donativos, la ayuda que le ha dado a los pobres. Ahora pues, verso 5, envía a algunos hombres, le está diciendo el ángel a Cornelio, a Jope, y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. ¿Quién era Simón Pedro, hermanos? Pedro el apóstol, ¿verdad? Él está hospedado con otro Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Gracias. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a dos de sus sirvientes de su casa y un soldado que era devoto también, o sea que era creyente, hermanos. Era uno de sus asistentes personales. Él les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Ok, esta es la historia ahorita que está siendo contada por parte, ¿verdad?, de Lucas, de lo que le sucedió a Cornelio. Pero al mismo tiempo que a Cornelio le sucedía esto en la ciudad de Cesarea, al mismo tiempo en la ciudad de Jope le sucedió algo a Simón, ¿verdad?, Pedro. Dice: al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, él cayó en un estado de éxtasis. Quiere decir, hermanos, que él estando en oración, hermanos, profundamente, ¿verdad?, él entró, vamos a llamarlo así, en una concentración, hermanos, especial, ¿verdad? No es nada más algo como hipnotismo o trance, sino que es una profunda concentración en donde se nos olvida todo
y estamos plena y completamente enfocados, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Dice que vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana, imagínate una sábana gigante, un tapete enorme, dice, bajaba, dice, de los cielos. Y en esa sábana había toda clase de animales, reptiles, aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que en nuestras leyes judías declare que es impuro e inmundo. Acuérdate que en los tiempos, ¿verdad?, que Dios le dio la ley al pueblo de Israel, le había prohibido comer mucha clase de animales. Y decía, estos animales son impuros. No que nos hagan daño al cuerpo, hermanos, sino ceremonialmente Dios quería que se distinguiera al pueblo de Israel del pueblo de los demás pueblos, y Dios le puso ciertas reglas para matar ciertos animales y comerlos. Pedro dijo: hey, yo nunca he matado animales de estos para comer. Pero la voz le habló de nuevo y le dijo: hey, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces, o sea que él veía que bajaba como una alfombra, una sábana, y que en esa alfombra o en esa sábana había toda clase de animales que la ley judía que decía que no eran buenos para comer. Y decía la voz: hey, Pedro, levántate y mata uno de esos animales y cómelo. 3 veces le sucede esto a Pedro, hermanos. Y 3 veces Pedro decía: no, porque nunca he comido nada impuro. Y la voz del cielo le decía: no digas impuro lo que Dios ya que limpió o purificó. Pedro, verso 17, se quedó muy desconcertado. ¿Qué podrá significar esta visión? Y justo en ese momento, hermanos, los hombres enviados por Cornelio, dice, encontraron la casa de Simón y de pie frente a la puerta preguntaron si se hospedaba ahí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: Pedro, 3 hombres han venido a buscarte, levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo: yo soy el hombre que ustedes buscan, ¿por qué han venido? Y ellos le dijeron: nos envió Cornelio, un oficial romano, es un hombre devoto, temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. ¿Qué mensaje predicaba Pedro, hermanos? El evangelio de salvación de Jesucristo. En verso 23, entonces Pedro invitó a los hombres a que se quedaran a pasar la noche. Al día siguiente se fue con ellos, acompañado por algunos hermanos más de Jope. Ya va Pedro con los 3 hombres que envió Cornelio y otros hermanos, ¿verdad?, que estaban ahí con él. Llegaron a Cesarea al día siguiente y Cornelio los esperaba, ¿verdad? Y había reunido a sus parientes y amigos cercanos en su casa, hermanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró, pero Pedro lo levantó y le dijo: hey, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron, ¿verdad?, en donde muchos otros estaban esperando. Y aquí, hermanos, es hermoso. Y ya le explica a Cornelio lo que le sucedió, que él estaba orando y que un ángel vino, ¿verdad? Y entonces Pedro empieza a comprender. Y de repente, hermanos, vamos al verso 34. Dice Pedro: veo ahora con claridad, dice, que Dios no muestra favoritismos. O sea, Dios no tiene favoritos, Dios no tiene consentidos. Dice: en cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje del Evangelio para el pueblo de Israel: que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todos. ¿Quién dice amén? Amén, amados. Más adelante relata, es un capítulo largo, que cuando Pedro iba a empezar a hablar, hermanos, entonces los que estaban en la casa de Cornelio, que no eran judíos, que eran gentiles, les sucedió lo mismo que ya vimos aquí en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo descendió, los hizo hablar en idiomas diferentes. Y Pedro captó y dijo: lo mismo que hizo con nosotros los judíos, los apóstoles, ahora el Señor está haciendo lo mismo. ¿Con quién? Con los que no son judíos. Y hermanos, aquí es donde tenemos que entender la historia. Nos da muchas características
Lucas, el escritor de este capítulo, nos dice que Pedro, el apóstol, estaba viviendo con un curtidor de pieles. ¿Qué es un curtidor, hermanos? Es un fabricante de cuero. El cinto que traes, las botas que traes, a veces son de cuero, de piel. Y Simón se dedicaba, hermanos, no Simón Pedro, Simón el de Jope, ¿verdad? El curtidor, se dedicaba a tratar las pieles de animales para, ¿verdad?, usar el cuero. Y era un oficio considerado impuro por los judíos porque entre sus leyes tenían prohibido tocar animales que estuvieran muertos. Esto es importante entenderlo. Desde que Pedro el apóstol llegó, hermanos, a hospedarse a la casa de Simón, el curtidor de pieles, Dios empezó a trabajar en la vida de Pedro. Acuérdate lo que Pedro contestaba cuando bajaba ese manto que decía mata y come. ¿Qué contestaba Pedro? Porque yo nunca, ¿qué?, he comido nada impuro. Pero espérate, el hombre donde te estás quedando es ceremonialmente impuro porque él trabaja con animales, ¿qué?, muertos. Ya desde el momento en que Pedro es enviado por Dios a quedarse en la casa de Simón, hermanos, desde ahí empezó el Señor a romper, hermanos, los pensamientos humanos ¿de quién? De Pedro. Nosotros tenemos muchos pensamientos y categorizamos mucho a las personas. O sea, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Algunas personas las ponemos ¿qué? Arriba, y a otros abajo. Y el Señor le quería enseñar a Pedro que delante de él, hermanos, no existen pecadores muy pecadores y pecadores buenos. Delante de Dios todos somos ¿qué? Pecadores. Y todos necesitamos de la salvación y el evangelio del Señor. En toda nación, sean hombres y mujeres, sean pobres o ricos, sean viejos o jóvenes, todos necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, amados. Aquí es donde Dios empieza a trabajar desde que lo manda ya a quedarse, ¿verdad?, con Simón. Cristo empieza a trabajar para romper las formas de pensar, hermanos, de Pedro. Por lo tanto entendemos, hermanos, que Simón, el curtidor que trabajaba con animales muertos, diariamente era alguien impuro delante, ¿verdad?, de la ley judía, de las leyes ceremoniales. Así es que Pedro está ahora con este hombre. Y te voy a decir una cosa, Pedro no estaba de oquis, o sea, no fue de vacaciones a quedarse a la casa de Simón. No dice la escritura, pero muy posiblemente, hermanos, Pedro empezó a trabajar ¿con quién? ¿Tú crees que Pedro iba a estar sentadillo ahí viendo cómo trabajaba el curtidor? La palabra es muy clara donde decía, el que no trabaje, que no coma. No sabemos cuántos días estaba hospedado ya ahí Pedro, pero muy posiblemente él empezó a ayudar, ¿verdad?, a Simón, y empezó a pensar él, ¿estaré siendo impuro? ¿Estaré haciendo bien las cosas? Hay algo parecido, hermanos, a esto, Ezequiel capítulo 4 en el Antiguo Testamento. Algo que está sucediendo que delante de nosotros es algo un poquito asqueroso, pero vamos a leerlo, Ezequiel capítulo 4, verso 12. El Señor, hermanos, le ordena al profeta Ezequiel hacerse unos panes al fuego usando excremento humano como el combustible. En lugar de poner leña, ¿verdad?, en lugar de poner ramas, Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, prepárate unas tortillas de harina, pero de esas que flotan así, ¿verdad?, que se inflan. Pero no quiero que lo uses leña en el comal, quiero que uses excremento, y no de vaca, excremento humano. Carambas. Hermanos, si Dios había prohibido tocar un animal muerto, ¿qué crees que significaba para Ezequiel, el profeta? Tomar excremento humano y usarlo para cocinar algo que se iba a meter ¿a dónde? No que le iba a poner excremento al pan, hermanos, no, que iba a usar el excremento como combustible. El Señor le dice, prepara este alimento y cómelo como si fuera pan de cebada.
cocínalo a la vista de todo el pueblo sobre un fuego encendido con excremento humano seco, y luego cómete el pan. Esto, hermanos, claramente es una alusión al evento que Pedro está viviendo. Ya el Señor, hermanos, a la vista del pueblo, ya había puesto un pensamiento, ¿verdad? La visión del manto que baja del cielo y que hay animales impuros y que le dice a Pedro, mata y come, era otra señal de lo que Dios ya había anticipado, hermanos. Y fue durante este tiempo en la casa de Simón que Pedro, hermanos, recibió esa revelación del Señor. Hay salvación para todos los gentiles, lo acabamos de leer, donde Pedro dice, ¿verdad? Claramente, dice, veo con claridad, o sea, Hechos 10:34, que Dios no muestra favoritismos. Porque hasta ese entonces, el Mesías que vino era judío. Y los 12 apóstoles que escogió el Mesías eran ¿qué? Judíos. Y hasta ese entonces la iglesia que había sido salva en Jerusalén era judía. Y muy posiblemente el pueblo judío pensó, hermanos, que la salvación del Mesías nada más era ¿para quién? Para ellos. Pero entonces aquí el Señor revela el plan que había sido escondido, que el apóstol Pablo dice que por cientos de años había estado escondido a los profetas, pero que ahora nos ha sido revelado a nosotros, que en Jesucristo, hermanos, hay salvación para todos. Qué hermoso plan. Pero para este entonces los apóstoles no lo sabían. Para nosotros uno dice, ay Pedro, ¿cómo que no sabías? Hermanos, es que todavía no había sido revelado. Todavía no había sido revelado. Pedro vio algo, hermanos, como bajar del cielo, como una sábana que bajaba, que contenía variedad de animales impuros, inmundos ceremonialmente, y escuchaba la voz que le decía, levántate Pedro, mata y come. Pedro se resistía, hermanos, porque nunca había comido estos alimentos que no son kosher, que no son, ¿verdad?, limpios. Pero la voz le decía, hey, lo que Dios limpió, no lo llames común, no lo llames tú algo impuro. Esta visión se repetía, hermanos, 3 veces. Hermanos, Dios revela su plan, salud, para aquellos que lo van a llevar a cabo. Aquí hay una enseñanza muy grande. Dios no te va a revelar y enseñar algo que tú no estás dispuesto a vivir o a hacer. En pocas palabras, muchas veces nosotros le pedimos a Dios, Señor, muéstrame, Señor, dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero muchas veces no somos sinceros, hermanos, o no estamos dispuestos realmente a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y mientras que no estemos dispuestos, aunque le pidamos, Dios no va a ¿qué? No va a revelarnos las cosas que Él tiene o que quiere. Porque Dios no es un Dios que da migajas, Dios no es un Dios que da sobras, Dios no es un Dios que da para desperdiciar. Él siempre da, hermanos. Él siempre prepara y entonces usa lo que ya está dispuesto y listo para ser usado. Pero muchas veces en nuestra vida nosotros no estamos realmente preparados para recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Y ahí es donde a veces, amados, tomamos decisiones malas pensando que sí somos ya suficientemente maduros, que sí somos capaces. Le entramos al toro y salimos ¿qué? Bien cornados. Porque todavía no era tiempo, porque todavía el Señor no lo había revelado, porque todavía el Señor, que sí te conoce, sabía que no estabas listo. Aquí, hermanos, Dios empieza a preparar a Pedro. Acuérdate que el Señor le dijo a Pedro, y aquí también vamos a hablar un poquito de lo que acaba de suceder en el mundo. Dios le dice a Pedro, Pedro, te entrego las llaves del reino. Esto no significa, te entrego el poder para que tú seas el representante vicario de Cristo y después todos los hombres que se llaman papas sean sucesores tuyos. Eso no significa te entrego las llaves del reino. Las llaves del reino, hermanos, fueron el mensaje por medio del Espíritu Santo que abrió la salvación, hermanos, a todos los que empezaron a creer. Día de Pentecostés, ¿te acuerdas? Ya vimos esto. 3,000 se convirtieron. Y luego vemos que
el libro de Hechos nos relata que se convertían más y cientos de miles más en Jerusalén. El reino de Dios empezó a abrirse, empezó a extenderse por medio del mensaje. Esas son las llaves del reino de los cielos. ¿Cómo entras al reino de los cielos? Por medio del mensaje de fe. ¿Cuál es ese mensaje? Que el que creyere que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. En ningún otro nombre hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. Esa es la llave que abre el reino de Dios para que tú y yo podamos entrar. Creer por fe en la obra redentora de Jesucristo, en que hay una nueva vida, en que hay perdón de pecados por medio, ¿verdad?, de obedecer. No nada más de oír la palabra, no nada más de leer la palabra, de obedecer lo que en la palabra dice. Amados, y esto entonces está sucediendo a Pedro, donde no tenían la idea de que el Señor iba a salvar también a los gentiles, y tiene que suceder todo esto para que Pedro empiece a cambiar su manera de pensar, y así entonces también los demás apóstoles y la iglesia que en aquel tiempo estaba conformada, ¿verdad?, por judíos. Así es que Pedro, hermanos, llega a la casa de este hombre Cornelio y nota cómo al principio del capítulo 10, fíjate cómo describe Lucas a Cornelio. Vivía en Cesarea. Cesarea era una ciudad romana. Dice, y era oficial del ejército romano, y era capitán del regimiento italiano. Cornelio, hermanos, el centurión romano, cuando Pedro llega a su casa, se encuentra que realmente va con un hombre que no es judío, y para acabarla de molar es romano, y no un romano cualquiera, es un capitán del ejército del imperio que tiene subyugado a los judíos. O sea, Dios no lo manda a la casa de un buen romano nada más, sino de un romano que era soldado, y que no era cualquier soldado, sino que era capitán del ejército romano. En la casa de Cornelio, hermanos, había gente que Cornelio había invitado, dice que familia y amigos. Y este grupo de gentiles, de gentes que no eran de los judíos, son los que representan estos animales que bajan, ¿verdad? Bajaba el manto en la visión y dice que Pedro veía toda clase de animales, ¿qué? Impuros. Cuando él entra a la casa de Cornelio, ve que hay puros gentiles, puros griegos y romanos en esa casa, que antes se consideraban impuros. ¿Por quién? Por los judíos. Y él empieza a ver lo que Dios le está mostrando en visiones. Esta visión, hermano, no se trata de comida impura o comida pura. Se trata de la gente que los judíos habían catalogado como inmundos, los gentiles. Pero ahora Dios los ha llamado a ser limpios y puros también como los judíos. Y esto era algo que no se había visto antes. Anteriormente, claro, hermanos, la ley le decía al judío, si hay un extranjero que quiere ser parte del pueblo de Israel, tiene que cumplir la ceremonia de la circuncisión y tiene que guardar, ¿verdad?, las fiestas y los mandamientos para que entonces sea incluido en la congregación de los de Israel. Pero aquí, hermanos, es completamente otra manera en que Dios va a trabajar con los gentiles. Ya no nos va a pedir un acto físico para ser parte del pueblo de Dios, ni tampoco ahora a los judíos. Ahora a los judíos y a los gentiles nos va a pedir lo mismo: dejar la vida antigua, dejar de confiar en la justicia del hombre y la ley, y confiar plenamente en la obra, ¿qué?, redentora de Jesucristo. Hermanos, desde el punto de vista de los judíos, Cornelio, el centurión romano, no era solo un gentil, sino que era un enemigo de Israel, porque servía como soldado a este imperio de los romanos que estaba oprimiendo a los judíos. Pero el Señor Jesús desea revelar su plan perfecto, salvación para todos. No solamente Israel es exclusivo como pueblo de Dios, sino que ahora el Padre Celestial llama a hijos de toda tribu, lengua y nación, incluyendo los que tú piensas que no son merecedores de la salvación. Aquí viene una pregunta. Yo creo que yo sí lo había hecho antes. Yo creo que tú has pensado,
No, hombre, este o esta, si es un amigo tuyo, compañero, lo que sea, no, hombre, este nunca se entregaría a Cristo. Había una frase, ¿verdad? Cuando, bueno, nunca fui católico, pero yo escuché esta frase, dice, no, hombre, ese ni con un Cristo de oro, o sea, colgado, ¿verdad? Siempre traen Cristos de plata, dicen, no, hombre, ese ni con un Cristo de oro se salva, cambia. Yo creo que nosotros hemos pensado en gentes que conocemos, hermanos, que son muy malas, que decimos, no, hombre, ni Dios lo puede salvar. ¿Has pensado tú eso? Yo sí, hermanos, lo había pensado anteriormente. Creo que les he compartido una vez, yo así, cuando estaba regresando de mi vida rebelde, que viví fuera de Cristo y que estaba ya regresando a la iglesia, yo dije, a ver, Señor, ¿quién sería uno de los que yo digo, este es imposible que venga? Y pensé en un hombre, un amigo que se llama Gustavo. Y dije, no, hombre, el Tavo, ese ni vuelto a nacer viene a Cristo. 3 meses después, hermanos, que yo tuve ese pensamiento, voy llegando al rancho Altamira, allá donde está la Conalba, donde vamos los varones a los retiros. Voy llegando yo y se va bajando pues un hombre, ¿verdad? De un carro. Y ya cuando voltea me ve, yo lo veo y así me ve y lo veo, me ve y lo veo y así como que. Y luego me dice, ¿eres tú? Y le digo, sí, eres tú, sí. Yo jamás pensé, hermanos, que él fuera a ir a una iglesia, menos a un retiro de hombres. Y ya viene, en lo que viene caminando, sale su pastor y ve que viene Gustavo así viéndome y luego me dice el pastor, se llama Miguel. El pastor dice, ¿conoces a este demonio? Fíjense cómo le dijo el pastor a su oveja. ¿Conoces a este demonio? Le digo, sí, brother. Dijo, bueno, no, perdona, a este ex demonio, porque ya el Señor le sacó los chamucos, le dice él. Le digo, sí, sí lo conozco. No, hermanos, nos abrazamos y empezamos ahí a llorar. Y le dije, te voy a decir una cosa. Le dije, hace un tiempito atrás, yo me puse a pensar, Señor, ¿quién de mis amigos yo creo que es el menos que llegaría a tus pies? Le dije, y yo le dije que fuiste tú, Gustavo. Y mira aquí, el Señor me cayó la boca. Me cayó en la boca. Y amados, el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 3, versos 26 al 29. Gálatas capítulo 3, versos 26 al 29. Pablo le está hablando a los Gálatas, le está hablando a los gentiles, le está hablando a la iglesia que no habían sido, ¿verdad?, judíos anteriormente, pero les dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3, 26 al 29. Fíjate lo que les dice el apóstol a la iglesia. Iglesia, Gálatas, gentiles, todos ustedes son hijos de Dios por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si fuera una ropa nueva. Ya no hay judío, no hay gentil, ya no hay esclavo, no hay libre, ya no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Qué hermoso, hermanos. Abraham no era judío. Ponte a pensar. En Abraham, hermanos, vamos incluidos los gentiles. Anteriormente Abraham servía a otros dioses hasta que el único y verdadero Dios se reveló a él. Y a partir de ahí Abraham le siguió. Y estamos representados en Abraham los gentiles, hermanos, que no conocíamos a Dios y venimos de muchos lugares y trasfondos y religiones, y en Cristo se nos es revelado el Padre. Y ahora podemos ser llamados hijos de Dios, herederos de la promesa de Abraham, por fe en Cristo Jesús. Es por ello, hermanos, que dentro del pueblo de Dios, en la iglesia, no debe existir el racismo ni el clasismo. No debemos jamás nosotros, hermanos, distinguirnos. Debemos tratarnos, ¿qué? Por igual. Por igual. Dios, hermanos, no tiene favoritos. Dice Pedro, dice, hey, me doy cuenta, verso 34, Hechos 10, 34, que Dios no muestra favoritismo. Dios no salva nada más a cierta raza.
o a los hombres o a las mujeres, o a los pobres o a los ricos. Dios, ¿verdad?, salva por igual a aquel que cree en Él y que se humilla delante de Él. Amén. Y aquí nos lleva al tercer punto, hermanos, de esta enseñanza. Dios nos hace, no dije no, dije nos. Dios nos hace responsables a su pueblo de llevar el mensaje, el evangelio, a toda persona. ¿Te has preguntado por qué el ángel, hermanos, no le compartió el evangelio a Cornelio? Acuérdate que el Señor envía un ángel a Cornelio y le dice: Cornelio, tus oraciones y tus donaciones han sido escuchadas, ¿qué?, por Dios. Envía pues a 3 hombres a la casa de Simón el curtidor a Jope. Ahí va a haber un hombre llamado Simón Pedro, y dile que ¿qué? Que venga. ¿Que el ángel no le pudo predicar el evangelio a Cornelio, hermanos, y a su familia? Claro que sí, pero no lo hizo. ¿A quién ordenó Dios que fuera a la casa de Cornelio a predicar el evangelio? A uno de sus hijos, a Pedro. Y aquí es donde tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, eres de su pueblo. Dios no va a usar un ángel para que le hable a tus compañeros de trabajo. Dios no va a enviar un ángel para que le hable a tus vecinos. Dios no va a enviar un ángel para que le hable a tu familia. Dios te va a enviar ¿a quién? A ti. Pero tú, como Pedro, vas a decir: Señor, yo nunca he comido nada impuro, Señor. Señor, es que yo no sabo y se me luenga la traba. ¿Cómo le voy a hablar yo a mi compañero, Señor? A mi compañera. Hermanos, no eres tú, es el Señor. Si sigues leyendo la historia, hermanos, vamos al verso 44. Mientras Pedro, hermanos, estaba aún diciendo estas cosas, Pedro empezó a hablarles, ¿verdad?, a los que estaban ahí sentados en la casa de Cornelio. Dice: mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo era derramado sobre los gentiles, pues oyeron, ¿verdad?, hablar en otros idiomas y alabar a Dios. No fue Pedro quien los convenció. Pedro fue y les llevó el mensaje. Y mientras que estaba hablando Pedro, ¿quién hizo la obra? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién va a hacer la obra cuando tú te dispongas a obedecer a Dios? El Espíritu Santo. Pero nota, Pedro llevaba también una vida devocional a Dios, igual que Cornelio. No nada más es: llámese el evangelio y aunque viva la vida que yo viva, predico la palabra y van a hacer caso. No, amados. Tú tienes que llevar una vida de devoción como Pedro le llevaba a Cristo Jesús, para que cuando el Señor te envíe, Él ya sabe lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Pero tú eres su representante. No es al nuevo Papa que está sentado ahorita en Roma, el representante de Cristo en el mundo. Ese no es el representante de Cristo. Nosotros, su pueblo, sus hijos, somos los representantes de Cristo. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dijo el Señor Jesús. Por tanto, ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ustedes enseñen y díganle todas las cosas que yo les he dicho. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es Cristo Jesús en nosotros haciendo su obra de Él. No eres tú haciendo la obra de Cristo. Amados, el ángel no compartió el evangelio. Hubiera sido mucho más sencillo que ahí le hubiera hablado el evangelio el ángel a Cornelio, hermanos, y que Cornelio, ¿verdad?, pues escuchara y hiciera la voluntad de Dios. Aquí el mensaje y la lección no nada más fue para Cornelio, hermanos. ¿Para quién más aprendió y fue la lección? Para Pedro, que tenía en su pensamiento ideas erróneas y que él no pensaba que los gentiles también iban a ser pueblo escogido por Dios. Y tenía que romper al Señor muchas cosas en la mente de Pedro, como la tiene que romper mucho en tu mente y en la mía. Muchas barreras que nosotros le hemos puesto, muchos porqués y muchas excusas. El Señor tiene que romperlas, tiene que trabajar, hermanos,
para poder nosotros realmente hacer su voluntad. Fue hasta que Pedro fue, hermanos, y obedeció, que dice Pedro, hey, ahora veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. No es en la oración que el Señor le dio la respuesta de la visión. Fue cuando Pedro se dispuso a obedecer a Dios, y mientras estaba obedeciendo a Dios fue que Dios le reveló lo que la visión significaba. ¿Te fijas? Tú y yo queremos siempre recibir el mensaje de Dios en la oración. Señor, muéstrame, Señor, qué debo hacer en mi matrimonio. Señor, muéstrame qué debo hacer, Señor, en mi situación del trabajo. Señor, muéstrame que... El Señor dice, pues ponte a obrar, ponte a hacer lo que tienes que hacer. Ya lo pusiste en mis manos, ya clamaste a mí, ya escuché yo tu oración. Pero así como Cornelio, que oraba y donaba, así tú también ora, pero ponte a obrar en Cristo. No tu obra, ¿verdad? La obra del Señor. Haz lo que el Señor te dice que hagas y déjale las cargas a Él. Hermanos, Pedro comprendió que todo lo que sucedía era una forma en que el Señor Jesús le estaba mostrando cómo se iba a llevar a cabo su plan de salvación. Dios, Jesucristo, es el autor y diseñador del plan. Así que la señal, hermanos, de que los gentiles eran aceptados por Dios fue la misma señal que Dios dio la aceptación cuando vino el Espíritu Santo y descendió sobre los judíos. Hablar, ¿verdad?, en nuevos idiomas. Ver manifestado la alabanza a Dios en diferentes idiomas. A Pedro lo llevó de volar el día de Pentecostés cuando estaban en el segundo piso, y a ellos les sucedió lo mismo, y dijo, el Señor ha aceptado a estos gentiles. Y luego entonces el mismo Pedro declara ahí en el verso 46, Hechos 10:46. Entonces cuando Pedro vio esto, hermanos, de que también hablaron en nuevos lenguajes los que estaban ahí, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Es una historia, hermanos, muy bonita. Vemos aquí por primera vez, hermanos, la salvación en el pueblo gentil, o sea, nosotros. Es un día de gozo, de alegría, de ver de que el Señor no se quedó exclusivamente con el pueblo de Israel, sino que abrió la salvación a todo hombre y mujer que crea, ¿verdad?, en ese mensaje de poder y de salvación, el Evangelio de Dios. Y aquí es donde debemos de entender que Dios es más grande de lo que tú y yo pensamos. No sé qué piensas tú de Dios, pero te voy a decir que la mayor parte en cómo pensamos de Dios es errónea. No sé cómo te figuras tú a Dios en tu mente, qué Dios es capaz de hacer y qué no es capaz de hacer. El mismo Dios le pregunta a Sara, Sara, ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta, hermanos? No. Señor, entonces tú puedes salvar a... Claro. Señor, entonces tú puedes perdonar. Claro. Señor, entonces tú puedes sanar a... Claro. Señor, tú puedes volver a hacer mi matrimonio. Claro. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? No lo hay, hermanos. Aquí es donde cada uno, hermanos, debemos de entender, Señor, tú eres más grande de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Hermanos, Pedro ya había sido lleno del Espíritu Santo. Pedro ya había pasado años con el Señor Jesús en vida, recibiendo enseñanza. Pedro pensó que él ya sabía qué, todo. Y el Señor le dice, no, Pedro, aún no lo sabes todo. Aún no lo has hecho todo, Pedro. Todavía falta mucho. Y te voy a enseñar. Y aquí, hermanos, es igual en nuestra vida. La gracia de Dios es más profunda de lo que tú te imaginas. Yo siempre les he dicho esto. Qué maravilloso es cuando Dios nos perdona nuestros peores pecados.
Pero qué horrible se siente cuando Dios perdona a los que nosotros queremos, ¿verdad?, hacer que paguen por el daño que nos han hecho. Señor, ¿por qué perdonaste a ese desgraciado que hizo esto a mi hija? No se merece el perdón, Señor. Pero qué hermoso cuando tú lo recibes, ¿verdad? Amados, no podemos ser así. El Señor Jesús dice: ora por tus enemigos, bendice a tus enemigos. Oh, cuán difícil, hermanos, es eso. Humanamente es, pero ¿acaso hay algo imposible para Dios? No lo hay, hermanos. Y por último, el amor de Dios es más abundante de lo que tú y yo lo hemos experimentado. Si tú crees, hermanos, que ya al venir a Cristo yo ya sentí el amor más grande, hermanos, todavía no lo hemos sentido en su plenitud, el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estamos en este cuerpo carnal, imperfecto, que no puede estar en la plenitud de la presencia de Dios. Por eso es necesario, hermanos, que si morimos antes que Cristo venga, si morimos o estamos vivos cuando Cristo venga, nos describe el apóstol Pablo y dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos van a ser levantados juntos, y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados. Este cuerpo tiene que ser transformado en un cuerpo glorioso para poder experimentar, recibir, hermanos, la plenitud de la presencia de Dios en los cielos. Ahí es donde vamos a experimentar, hermanos, la plenitud del amor de Dios en toda su anchura y altura, hermanos, y profundidad. Si tú crees que Dios te ha perdonado y sientes bonito y hermoso, gloria a Dios, hermanos, pero todavía no hemos experimentado por completo el amor de Dios. Aquí es donde Dios le mostró a Pedro una mayor visión, una mayor gracia, un mayor amor, hermanos, de lo que él pensaba y había vivido. Y Dios te puede mostrar a ti y a mí un amor, una gracia, hermanos, mucho mayor de lo que tú ya has experimentado. La pregunta es: ¿quieres aún más del Señor? ¿Quieres ser lleno más del Señor? ¿Quieres experimentar más el perdón de Dios? ¿Quieres poder perdonar más a tu enemigo? ¿Quieres poder llevar más el mensaje del Señor? Es posible, hermanos, para el que cree y obedece a nuestro Dios. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor Jesucristo, quien nos revela y nos enseña, nos muestra, Señor, nos redarguye, nos disciplina, nos aconseja, nos consuela, nos anima, nos frena, nos impulsa. Eres tú en tu Santo Espíritu, Señor, no somos nosotros nada más debemos creer y obedecer, Señor, y tú haces lo imposible. Perdónanos cuando hemos cambiado los papeles, Señor, cuando hemos creído que mi capacidad, que yo, Señor, ya sé. Señor, no sabemos, enséñanos. Así como decían tus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Así como decían: aumentanos la fe, Señor. Señor, así estamos nosotros. Danos más de ti, necesitamos más de ti, Cristo Jesús. Permítenos andar en ti, Señor, crecer en ti, ser sembrados en ti, regados por ti, Señor, ser crecidos y podados por ti, Jesucristo. Te necesitamos, dependemos de ti, Señor Jesús. Alabamos tu nombre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y pedimos, Señor, que sea el Espíritu quien habla a los corazones que aún no te han aceptado, Señor. Tú convéncelos, Señor, en que tú eres el único camino al Padre, que tú eres el único que puede salvar y traer nueva vida. Que tú, Señor, aceptas a todos aquellos que vienen arrepentidos con un corazón sincero, Señor. Tú no rechazas, Señor, a nadie. Padre, bendito eres por esa salvación que nos has dado a todos, Señor, los que hemos creído y estamos obedeciendo y buscando, Señor, la voluntad tuya. En tu nombre oramos, Señor, y damos gracias. Amén y amén. Vamos a prepararnos, amados, para tener el momento de la comunión. Vamos, ¿verdad?, a dejar este lugar
y tener ese pensamiento en ese hermoso amor que nuestro Señor derramó en la cruz.